Muy bien, vamos a aprender sobre la decisión de los consumidores acerca de la teoría de las preferencias del consumidor. Dice que en los distintos mercados del consumidor, especialmente aquellos que se rigen por cierto equilibrio entre oferta y demanda, es decir, que son gobernados por una economía de mercado. Entonces, son aquellas personas, dice que son aquellas personas que se rigen por un cierto equilibrio entre bienes y servicios, en donde existen productores y consumidores. Los productores son aquellas personas o empresas que ofrecen un producto determinado a un precio determinado, y el consumidor es quien está dispuesto a pagar o no el precio que el productor está pidiendo por ese servicio. Entonces, ¿quiénes son los que caracterizan a un consumidor? Dice que un consumidor es una persona o un grupo de personas que demandan bienes y servicios, que tienen una serie de necesidades por satisfacer y que también se rigen por un cierto ingreso para poder hacerlo, para poder saciar esa necesidad. Entonces, por norma general, atendemos que el consumidor es uno de los tres agentes económicos del mercado: proveedor, consumidor y mercado. Son tres agentes los que tenemos en este rubro. Entonces tenemos que entender que todo ello es obviamente de la mano de la más avanzada tecnología de la información. Les asegura a los consumidores personales cada vez mayor cantidad de información referente al producto particular. La tecnología hoy ha venido como que a respaldar la información que el consumidor necesita, que el cliente quiere. El cliente está más informado, el cliente está más actualizado en lo que busca, en lo que quiere. Un trabajador simbólico es una persona que trata con información a partir de la información que ya tiene, busca más información para poder producir más información. Parten de datos, los transforman en información y esta la transforman en conocimientos para poder venir y saber del producto que está adquiriendo. El prosumidor, el consumidor recibe la información y genera otra información. Deja de ser un simple receptor de la información para también transformarse en un receptor, como lo que estamos haciendo ahorita. Estamos teniendo una información de cierta fuente para poder venir y ejecutar nuestros conocimientos y poder transmitirlas a ustedes. Un kamaguro. ¿Qué es un kamaguro? Los kamaguros son consumidores que realizan elecciones con multiplicidad de variables en cuenta por tomar. Es decir, si el consumidor ahorita está en la tiendita de barrio y él va por una bebida porque tiene sed, pero se encuentra que no solo una bebida hay, está la bebida A, la bebida C, la bebida D y la bebida E. Hay 4 marcas de bebida. Las 4 van a saciar su sed. Entonces, a eso se refiere, que es un kamaguro. No tiene realmente decidido qué es lo que va a consumir. También no es lineal. La persona, el cliente o el consumidor no lineal tiene la capacidad de estar haciendo múltiples actividades sin descuidar ninguna de ellas. Puede estar haciendo un montón de actividades y no va a descuidar ninguna porque él no está alineado con lo que está haciendo. Entonces, necesitamos entender que el consumidor sabe qué es lo que quiere, el consumidor sabe qué es lo que busca, el consumidor está informado. Entonces, sin embargo, ¿cómo sabe ese consumidor cuál es el producto que satisface de mejor forma su necesidad? Él va a saber escoger qué producto necesita, qué producto va a saciar mejor su necesidad, qué producto va a tener su mayor utilidad. Entonces, el consumidor ahora está muy informado. El consumidor es racional y por lo tanto no llevará a cabo acciones que atentan a su beneficio. Como podemos entender, si el mismo cliente que está en la tiendita tiene la opción A, la opción B y la opción C y la opción D, tiene las 4 opciones. Entonces, pero en la tienda que está a la par tenemos las mismas 4 opciones, solo que en la tienda del ejemplo A tenemos el precio de una gaseosa a 6 quetzales de vidrio, por ejemplo, y la tiendita que está a la par tiene la misma presentación de la gaseosa y lo tiene a 3 quetzales, tiene la mitad más, el doble de lo que está en la otra tienda. ¿Qué consideramos o cuál opción consideramos que va a optar el consumidor? Obviamente va a ser por el de 3 quetzales, porque él no va a optar por pagar más
sí, aquí se lo están dando baratos, ¿verdad? Entonces, el consumidor individual puede decir sobre la opción que prefiere. El consumidor es consecuente al elegir entre combinaciones de bienes. El ser humano es insaciable respecto al consumo de bienes, por lo tanto siempre preferirá consumir más de un bien. Entonces el consumidor tiene pleno conocimiento de la disponibilidad y característica de los bienes. El consumidor está informado, el consumidor ya no es como hace 10 años. Entonces, la definición que entrega la teoría neoclásica del consumidor nos abre el campo para reflexionar sobre los puntos que son claves, como las personas establecen sus preferencias, los ingresos y la combinación de bienes. Entre más ingresos tiene el consumidor, más bienes costosos va a consumir. Entonces, supongamos que un consumidor gana una cierta suma de dinero. Esta suma constituye el límite de la capacidad del gasto del consumidor. Podrá entonces consumir la cantidad máxima que sea igual a dicho ingreso. Entonces, obviamente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si tiene la máxima, si gana 3,000 quetzales, él no va a consumir un bien que le genere 3,000 quetzales y descuidar los más bienes esenciales por cubrir. Entonces él no va a optar, no va a atentar contra su integridad. En este caso, el consumidor podría preferir 2 hamburguesas, un refresco y una hamburguesa o 2 refrescos. ¿Por qué? Porque está abajo del límite de lo que él está percibiendo mensualmente. Entonces, conocer al consumidor es muy interesante. Quisiéramos más tiempo para poder seguir explicando, para poder seguir expandiéndonos, pero tenemos el tiempo limitado. Los bienes, ahí tenemos que hablar sobre bienes o dinero. Visto el antecedente anterior, podríamos preguntarnos, ¿es conveniente entonces que las empresas paguen los sueldos a sus trabajadores en los bienes que consumen normalmente o en vez de pagarle dinero? Obviamente no, porque el que trabaja percibe como un ingreso monetario para sustentar a sus familias. Entonces, ese ha sido la pequeña explicación que tengo para poder compartir con ustedes. Creo que me pasé de los 5 minutos que teníamos, pero necesitamos más tiempo para poder venir y explicar sobre lo que tenemos que explicar. Entonces, que tengan una bendecida noche. Platicamos siempre.